Antes mencionábamos que, a diferencia de Estados Unidos, nosotros sí hemos tenido y tenemos una aristocracia muy relacionada con el poder. Claro, una figura que me parece muy interesante en cuanto a lo que es las élites es la de Juan Carlos I, el rey emérito, ¿no? Que muchos, un poco con esa idea del rey simbólico, subestimaron quizá el poder que tuvo Juan Carlos I. La realidad es que mandaba mucho y que a su alrededor se organizó toda una élite que también utilizaba esa cercanía para pertenecer a la élite. Yo creo que utilizando los términos que empleaste antes, podríamos denominar o decir que él era la corona de la Beautiful People. Era un gran intermediario en temas de diplomacia internacional económica para conseguir precios razonables del petróleo en mitad de los 70 o finales de los 70. Él era clave. Eso implicó, según cuentan, algunas comisiones bastante irregulares, ¿no? Pero era un mediador con el mundo empresarial que además que tenía que acumular una gran fortuna para justificar su papel. Se acercó al Partido Socialista en la transición porque yo creo que veía un potencial electoral a largo plazo muy grande y luego mantuvo la cercanía con el Partido Popular, pero en cuanto a poder simbólico, influencia empresarial, incluso diría poder político, yo empecé pensando lo del símbolo. Y yo creo que la idea del símbolo es parte de la seducción de los ciudadanos. Yo creo que manda mucho más, tiene una influencia sobre el ejército y yo creo que no creo que te parezca casualidad que cuando abdicó hubo hasta 3 directores de periódico que fueron sustituidos. Uno de ellos era Pedro J. Ramírez, al quien habían conseguido sustituir con las peores de las artes posibles. Y a mí no me parece casualidad que 3 directores muy importantes cesaran en 2014 en mitad de la abdicación, que era una operación para resucitar el antiguo Estado del 78, ¿no? De la transición. ¿Y qué podemos decir del hijo de Felipe VI? Parece que ejerce el papel de manera mucho más discreta, pero si tenemos que decir las élites que dominan España, ¿no? Que de nuevo es el título de tu libro, ¿lo tenemos que situar? Bueno, yo creo que es esa necesaria renovación de la anarquía cuando ve que su valoración demoscópica y electoral, iba a decir demoscópica, perdón, empieza a caer abruptamente después del accidente que el rey sufre en Botswana, ¿no? Y que empieza ya la prensa a tener otro comportamiento con el rey. Es un nuevo pacto con la prensa, el de Felipe, cuya esposa precisamente viene de ese sector y implica una renovación bastante interesante con un cierto aspecto, no quiero provocar risas, meritocrático en el sentido de la composición del matrimonio real. Parece que es una actualización a los tiempos, ¿no? El cómo se relaciona el rey Felipe, al que se le atribuye un papel más conservador que el del rey en todos los sentidos, incluido también el ideológico, y de ahí su respuesta al referéndum del 17 en Cataluña, no está del todo claro, pero algunas amistades empresariales sí que han salido, ¿no? Como aquel López Madrid que estaba asociado, pues bueno, a la aristocracia constructora de siempre, ¿no? De Villarmir. O sea que hay bastante continuidad en ese aspecto, pero yo creo que un rey como Felipe tiene que cuidar de la institución para maximizar la discreción y acercarla al poder que se considere que va a ser dominante más a largo plazo. La cuestión es que sería curioso intentar entender por dónde va él y por dónde y a lo que cree que se va a acercar ahora, porque estamos en mitad de un momento de no sabemos cuál va a ser el próximo poder político. Es difícil, ¿no? Porque hay una relación ahí difícil con Vox en la monarquía. Por otro lado, digamos que con Pedro Sánchez también es una relación extraña. El PSOE nunca ha terminado de romper en democracia con la monarquía, pero hay ahí alguna tirantez también. Fíjate que los de Vox se pueden interpretar como un regreso del Estado antiguo en un momento de crisis estatal y uno de sus líderes son los Espinosa de los Monteros, que ahora bueno, están mal con Vox, no se sabe lo que pasará, pero es que además
A mí me contaba José Luis Villacañas, que en esto sabe más que yo, que los Espinosa de los Monteros eran la familia que iban a las monterías con el rey, lo rodeaban para que no le pasara nada. Porque es una nobleza que ha nacido en torno a la monarquía, que todos ellos, casi todos, tienen altos puestos de altos funcionarios, con lo cual al final lo de la nobleza es lo de la nobleza del Estado. Tú te haces noble por oposición, y ese Vox, en cierto modo, es un regreso de ese viejo Estado monárquico, pero claro, ¿hasta qué punto esa apuesta puede ser razonable? ¿Y hasta qué punto mantenerte cerca de los socialistas cuando las nuevas generaciones de socialistas empiezan a ver la monarquía de otra manera, cuando ya te has separado mucho del mito de que el rey salvó a España del 23F? Que sea verdad o no, es una verdad que se va quedando antigua y que va exigiendo nuevas renovaciones, ¿no?